Bienvenidos a otra entrega de nuestro canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre la escoliosis idiopática. Esta es la causa más común de deformidad de la columna vertebral. En esta ocasión abordaremos el tema de una forma general, donde tocaremos los aspectos más esenciales de este tema. Espero que sea de su interés. La escoliosis se define como una deformidad en el plano frontal donde hay una inclinación hacia uno de los lados de más de 10 grados. Si tiene menos de 10 grados, este se considera como un desbalance vertebral. Otra definición que es muy aceptada y correcta es que la escoliosis es una deformidad tridimensional en la cual hay una inclinación hacia los lados en el plano coronal, una rotación en el plano axial y una cifosis en el plano sagital. La escoliosis idiopática, de la cual hablaremos hoy, como su nombre lo indica, no tiene una etiología definida. Tomando en cuenta las diferentes edades en que se presenta se puede clasificar en infantil de 0 a 3 años, en juvenil de 3 a 10 años y del adolescente de 10 a 18 años. Otra clasificación que toma la edad es la clasificación de Dixon, donde la denomina temprana entre los 0 y 5 años y tardía por encima de los 5 años. La clasificación por grupo etario de la escoliosis idiopática es tomando en cuenta que en cada una de estas edades la columna tiene diferentes ritmos de crecimiento. Por ejemplo, entre los 0 y 5 años la columna crece alrededor de 2.2 centímetros por año. Entre los 5 y los 10 años esta disminuye a 0.9 centímetros por año y entre los 10 y 16 años hay un aumento donde este crece alrededor de 1.8 centímetros por año. La clasificación de Dixon toma como referencia el desarrollo de los pulmones. Los pulmones se desarrollan hasta los 5 años. Por ende, si la escoliosis se presenta en este rango de edad, los problemas pulmonares se caracterizan por una restricción del desarrollo de estos. Sin embargo, si se presenta por encima de los 5 años de edad, los problemas pulmonares son de carácter restrictivos porque la deformidad torácica y de la columna disminuyen la capacidad de expansión pulmonar. En este cuadro podemos resumir los datos más importantes en relación a la epidemiología de la escoliosis idiopática. Tenemos que esta representa el 80% de todas las escoliosis. En relación a la frecuencia, la infantil se presenta en menos de un 1%, la juvenil de 15 a 20% y la del adolescente de un 79 a un 84%. La relación masculino-femenino tenemos que por debajo de los 7 años hay una relación de 2 a 3, mientras que por encima de los 8 años hay una relación 6 a 1. El patrón más frecuente en la infantil tenemos la torácica izquierda para lo masculino y la torácica derecha para las femeninas. En la juvenil, la torácica derecha y la doble mayor, mientras que en el adolescente, la torácica derecha. Las patologías asociadas tenemos que en la infantil es donde podemos observar alteraciones congénitas. Sobre la probabilidad de progresión, tenemos que en la infantil el 90% es autorresolutiva y en la juvenil hay una probabilidad de un 70%, mientras que en el adolescente hay una probabilidad de un 25%. La magnitud de las curvas que podemos observar en la infantil 80 grados, en la juvenil 70 grados y en el adolescente menor de 90 grados. El riesgo pulmonar tenemos que en la infantil y en la juvenil es sumamente alto. Los factores de mal pronóstico que podemos observar en la infantil tienen un peor pronóstico las féminas y la doble curva. En la juvenil, las curvas con el ápex entre T8 y T10, la cifosis y un ángulo por encima de 40 grados. En el adolescente hay una peor evolución en las féminas según el potencial de crecimiento y según el tipo de curva. Como mencionamos al inicio, la etiología es idiopática, pero estudios en el área de la genética sugieren que hay una herencia dominante ligada al cromosoma X con penetrancia variable. También se habla de una herencia poligénica multifactorial. Lo que sí se ha observado es la incidencia
en familiares de diferentes niveles. Por ejemplo, entre los hermanos hay una incidencia de un 7%, mientras que en los padres hay una incidencia de un 14%. En familiares de diferentes niveles tenemos que los de primer grado hay una incidencia de un 7%, los de segundo grado 3.7% y los de tercer grado 1.6%. La relación entre gemelos monocigotos hay una incidencia entre un 73 a un 93%, mientras que en gemelos dicigotos hay una relación de un 36 a un 63%. Hay estudios genéticos que relacionan la presencia de locus con la aparición de escoliosis idiopática. Gao y colaboradores en el 2007 describieron en la posición 12 del brazo largo del cromosoma 8 y posteriormente describieron el gen CHD7. Kulkarni y colaboradores en el 2008 describieron uno en la posición 26.1 del brazo largo del cromosoma 15. En relación a la historia natural de la escoliosis idiopática, podemos observar que alrededor del 90% de los infantiles se resuelve de forma espontánea. Podemos observar cor pulmonar entre un 16 a un 20%, limitación laboral en alrededor de un 50% y alteraciones psicológicas en un 19%. La progresión depende de diferentes factores, como son la edad. Si el individuo está en una edad donde todavía hay desarrollo activo, hay mayor probabilidad de que ésta progrese. El sexo femenino tiene una mayor probabilidad de progresión. El potencial de crecimiento, como mencionamos anteriormente, eso está muy relacionado con la edad del individuo. La localización y la magnitud de la curva es un factor sumamente importante. Mientras más grande y más hacia arriba se encuentra la curva, este tiene mayor probabilidad de progresión por un efecto mecánico que tiene la curva al producir una descompensación. Tenemos que dependiendo de la magnitud de la curva, este puede seguir progresando, incluso al alcanzar la madurez esquelética. Una curva menor de 30 grados tiene una progresión mínima. De 30 a 50 grados tiende a progresar 0.5 grados por año y por encima de los 50 grados puede progresar hasta 1 grado por año. El diagnóstico se realiza de manera clínica, donde podemos observar asimetría del tronco, giba paravertebral, desnivel de los hombros, discrepancia de los miembros inferiores y desnivel de la pelvis. Como esta es una enfermedad idiopática, debemos recordar que primero debemos descartar cualquier otra causa que pueda producir la escoliosis. Al examen físico podemos realizar maniobras como la prueba de Adam, la cual consiste en pedirle al paciente que se incline hacia adelante sin flexionar las rodillas. Ahí podemos evidenciar la presencia de la giba paravertebral, lo cual evidencia la rotación que presenta la vértebra a este nivel. Junto con esta prueba podemos utilizar utensilios como el escoliómetro que nos ayuda a medir el grado de rotación que presenta a este nivel la columna vertebral. Otra de las maniobras que podemos realizar es la prueba de la plomada. Esta consiste en colocar una plomada a nivel de C7 y dejar que ésta descienda por la espalda. Si la plomada coincide con la línea glútea, esto quiere decir que las curvas están compensadas. Sin embargo, cuando no es así, ésta se desplaza hacia uno de los lados de la línea glútea. El diagnóstico de la escoliosis idiopática se confirma mediante estudios de imágenes. El estudio imagenológico de predilección es la radiografía panorámica de la columna vertebral en proyecciones postero-anterior y lateral. A través de esta podemos observar todas las curvas que ésta presenta y podemos realizar mediciones. La tomografía axial computarizada la dejamos para cuando sospechamos la presencia de una malformación de la columna vertebral. La resonancia magnética es un estudio que preferimos realizar cuando observamos la presencia de alteraciones neurológicas. La escoliosis infantil tiene una probabilidad de un 30% de presentar alteraciones neurológicas, por ende es recomendable realizársela. En otras condiciones como una curva torácica izquierda, una curvatura muy grande y que presente una progresión muy rápido también son criterios para indicar una resonancia magnética.
Al momento de evaluar una radiografía panorámica de la columna vertebral, debemos tener en cuenta los siguientes conceptos. Se le denomina vértebra límite a las vértebras que se encuentran a los extremos de la curvatura. Estas suelen ser las que están más inclinadas. En este caso corresponden a T6 y L1. La vértebra estable es la vértebra que es dividida en dos por la línea sacra media, en este caso L3. Vértebra neutra es aquella que no presenta ninguna rotación. Lo podemos observar porque sus pedículos están al mismo nivel de la apófisis espinosa. Aquí corresponde a L2. La zona estable de Harrington es la zona que vemos entre las líneas B y C, las cuales son perpendiculares a la horizontal de la cresta ilíaca y que coinciden con las apófisis articulares. Se le denomina línea sacra media a la línea perpendicular a la horizontal de las dos crestas ilíacas y que se encuentra a nivel de las apófisis espinosa del sacro. Se denomina disco móvil a aquel que tiene la capacidad de que en las pruebas dinámicas la curvatura disminuye de tamaño en sentido contrario. En la imagen de la derecha corresponde al disco L1-L2. La vértebra apical se le denomina a la vértebra más alejada de la línea sacra media. Esta suele ser la vértebra más rotada. En este caso corresponde a T10. Para realizar la medición de la curva, utilizamos el método de Cobb. Para este tomamos como referencia las vértebras terminales de la curva. En este ejemplo corresponde a T6 y L1. Paralelo a los platillos de estas, se traza una línea horizontal y de esta línea se trazan líneas perpendiculares que se interceptarán. El punto donde se intercepta se realiza la medición del ángulo y este corresponde a la magnitud. Una evaluación que realizamos de la curva con la radiografía panorámica es la prueba de escoliosis, también conocida como prueba de inclinación. Con esta prueba lo que buscamos es ver cómo se comportan las curvas al momento de que el paciente se inclina. Para esto se origina la siguiente denominación: curva mayor. Se le denomina a la curva más grande y esta siempre es rígida. La curva menor es la curva más pequeña, también considerada como curva compensatoria. Ahora bien, dependiendo qué tanto corrija en la inclinación, esta se puede denominar estructurada o no estructurada. Si al momento de inclinarse la curva disminuye por debajo de 25 grados, esta se conoce como una curva no estructurada. Y si mide por encima de 25 grados, se denomina como curva estructurada. Como parte de la evaluación del procedimiento quirúrgico, debemos tener en cuenta que la fusión debe incluir las curvas estructuradas. En la radiografía panorámica también evaluamos el balance de la columna. Para esto trazamos una línea que va desde la espina de C7 hacia abajo. Una columna normalmente balanceada tiene una distancia de esta línea y la línea sacra media menor a 1.5 centímetros. El balance sagital se mide en una radiografía panorámica lateral. Se traza una línea desde el centro de C7 que se dirige hacia abajo. Esta línea debe pasar a menos de 2.5 centímetros del borde postero superior de S1. Se denomina un balance positivo cuando esta línea se encuentra por delante del disco de L5 y S1 y se denomina negativo cuando esta línea se encuentra posterior a este. Otro parámetro que tomamos en cuenta es la rotación vertebral. Esta se mide a nivel de la vértebra apical, la cual es la más rotada. Nash y Moe clasifican el grado de rotación de esta. En el grado 0, como vemos aquí arriba, los pedículos vertebrales se encuentran a igual distancia de la línea media. En el grado 1, el pedículo de la convexidad se encuentra ligeramente separado del cuerpo. El grado 2 es una situación intermedia entre el 1 y el 3. En el grado 3, el pedículo se encuentra en el centro del cuerpo. Y en el grado 4, el pedículo sobrepasa la línea media. Para valorar el riesgo de progresión de una escoliosis, utilizamos técnicas imagenológicas.
En la escoliosis infantil nos podemos auxiliar de la diferencia del ángulo vértebra-costilla. Para esto, a nivel de la vértebra apical, realizamos una línea perpendicular al platillo de esta vértebra y trazamos líneas que proyectan el eje de las costillas que están al lado. La diferencia se establece restando el ángulo del lado convexo que corresponde a B y el ángulo del lado cóncavo que corresponde a A. Si esta diferencia da menos de 20 grados, la resolución es espontánea. Sin embargo, si la diferencia da por encima de 20 grados, se habla de que hay un alto riesgo de progresión. En conjunto con lo antes mencionado, tenemos la fase de la cabeza de la costilla de mata. Esta medición se realiza también a nivel de la vértebra apical. Tomamos como referencia el solapamiento de la cabeza de la costilla del lado convexo a este nivel. Si no se solapa, se habla de una fase 1 y el riesgo de progresión es mínimo. Si se solapa, hablamos de una fase 2 y el riesgo de progresión es alto. Y en combinación con una diferencia del ángulo costovertebral mayor de 20 grados, la progresión es prácticamente segura. Uno de los métodos que utilizamos para valorar el grado de madurez esquelética de un individuo es el signo de Risser. Para esto realizamos una radiografía AP de pelvis y evaluamos el grado de osificación de la epífisis del ilium. Si no hay nada de osificación, se denomina Risser 0. Si hay una osificación hasta un 25% de la parte anterior, se denomina 1, hasta un 50%, 2, hasta un 75%, 3, hasta un 100%, 4, y la unión de la epífisis y la metáfisis se denomina Risser 5. Un individuo es esqueléticamente inmaduro desde un Risser 0 hasta un Risser 2. Por ende, tiene gran potencial de crecimiento y el riesgo de que la curva progrese es mucho mayor. Por encima de 3 se considera esqueléticamente maduro y va disminuyendo el riesgo de progresión de la curva. En el 2001 se elabora la clasificación de Lenke. Este toma como referencia el tipo de curva, la posición en que se encuentra esta, la cantidad de curvas mayores que tiene. También tiene dos modificadores. Un modificador sagital, el cual toma como referencia la cifosis torácica, y un modificador coronal, la cual toma la curvatura lumbar. Tomando en cuenta el tipo de curva, este se clasifica del 1 al 6 de forma ascendente de la forma siguiente: torácica principal, como la tipo 1, torácica doble tipo 2, mayor doble tipo 3, mayor triple tipo 4, toracolumbar lumbar tipo 5 y toracolumbar lumbar torácica principal la tipo 6. En la clasificación de Lenke debemos tener en cuenta los siguientes parámetros. La posición de una curvatura está determinada por el ápex. En una curvatura torácica, el ápex se encuentra entre T2 y el disco de T11 y T12. La toracolumbar, el ápex está entre T12 y L1. La lumbar, el ápex se encuentra entre el disco de L1 y L2 y L4. Los criterios para determinar si una curvatura menor es estructurada o no, recordamos que se evalúa en la prueba dinámica de la panorámica de la columna vertebral, tanto en sagital como en coronal. En el aspecto coronal se denomina estructurada si en la inclinación la curvatura no disminuye por debajo de 25 grados. En la proyección sagital se habla de que una curvatura es estructurada, nos referimos a la cifosis, si en la prueba de inclinación esta se mantiene igual o por encima de 20 grados. El modificador coronal lumbar evalúa la relación que existe entre la línea sacra media y la columna lumbar, clasificándolo en 3. Se clasifica como una tipo A cuando la línea sacra media atraviesa por el mismo centro los cuerpos vertebrales lumbares. Una tipo B, la línea sacra media roza la parte cóncava de la vértebra apical de la curvatura, mientras que la tipo C, la línea sacra media sobrepasa completamente hacia medial de la vértebra apical de la curva lumbar. El modificador sagital torácico evalúa la magnitud de la cifosis medida desde T5 hasta T12.
Se denomina hipo cuando presenta menor de 10 grados y se simboliza con el signo de igual. Se denomina normal cuando mide entre 10 y 40 grados y se representa con la letra N. Y se denomina hiper cuando ésta mide por encima de 40 grados y se representa con el signo de más. En sentido general, el tratamiento de la escoliosis idiopática depende de la magnitud de la curva en sus tres modalidades. Observación cuando la curvatura mide menos de 20 grados. Se trata con ortesis cuando la curvatura se encuentra entre 20 y 40 grados. Y quirúrgico cuando éste está por encima de 40 grados. Recordar que debemos tener en cuenta siempre la edad del paciente y el potencial del crecimiento, ya que este determina la probabilidad de progresión de la curva. Con respecto a la observación, debemos tener presente que en la escoliosis idiopática infantil, el 90% de estas sanan de forma espontánea. Siempre debemos tomar en cuenta la diferencia del ángulo vértebra-costilla, que no sea por encima de 20 grados, y la fase de la cabeza de la costilla vertebral, que no se solape, o sea, una fase 2, ya que esto nos habla de probabilidad de progresión. Los controles radiográficos se realizan cada 4 a 6 meses. El tratamiento se escala si se evidencia el progreso de esta. Por ejemplo, una curvatura mayor de 25 grados de angulación, si en 2 visitas consecutivas aumenta 5 grados y si en una sola aumenta 10 grados. Con respecto al tratamiento con ortesis, debemos de tener presente lo siguiente. El paciente debe ser esqueléticamente inmaduro, con una magnitud de curva entre 20 y 40 grados, un riser entre 1 y 2. La paciente debe ser premenárquica o a un año de presentarse la menstruación. Este tratamiento no es curativo. En el 75% de los casos presenta control de la curva y progresión de esta. La curva debe ser flexible, estéticamente aceptable y el paciente debe tener una buena adherencia al tratamiento. El corsé debe utilizarse alrededor de 23 horas. Se dice que este es tiempo dependiente y debe utilizarse hasta la madurez esquelética. El tipo de corsé se utiliza dependiendo la localización de la curva. Un corsé tóraco-lumbosacro se utiliza cuando la curva torácica presenta un ápex por debajo de T7. Un corsé cérvico tóraco-lumbar sacro se utiliza cuando la curva torácica presenta un ápex por encima de T7 y hay alteraciones en el plano sagital. Estos son los dos principales tipos de ortesis, pero hay una gran variedad de ortesis en el mercado. Y en la antigüedad este tratamiento se realizaba con la postura de yesos. El tratamiento quirúrgico consiste en la corrección de la curvatura y la artrodesis de esta, utilizando barras, tornillos, ganchos e injerto óseo. Está indicado cuando se falla en el tratamiento con ortesis. En un paciente que tenga crecimiento activo y una curvatura por encima de los 40 grados. En un paciente con menarquia o un riser entre 3 o 4, si la curvatura tiene por encima de 45 grados. En un paciente esqueléticamente maduro con una curvatura por encima de los 50 grados. Entre los 30 y 35 grados se pudiese realizar el tratamiento quirúrgico si hay una inconformidad estética. Ojo, este tratamiento es sumamente controversial y por ende, en el momento que se decida realizar, se debe tener una comunicación adecuada con el paciente con respecto a los objetivos que se quieren alcanzar con este tratamiento. Como la escoliosis idiopática es la causa principal de deformidad de la columna vertebral, es de vital importancia manejar este tema. Espero que este tema haya llenado las expectativas con respecto al conocimiento que debemos obtener. Si te ha gustado el contenido que hemos presentado en el día de hoy, no olvides suscribirte, dar like, comentar y sobre todo compartir. Muchas gracias.